Hola amigos de Forza Láser, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una comparativa más a fondo de las diferencias entre trabajar con una máquina de 1500 vatios versus una máquina de 3000 vatios. Seguramente ya vieron nuestros videos en donde llevamos estas máquinas a su máximo y quizás un poco más de lo que deberíamos haber trabajado. El día de hoy vamos a analizar esos cortes, ver un poco el detalle, los tiempos de corte y cómo influye una potencia. Y no solo eso, cómo otros parámetros influyen en cada uno de estos cortes. ¿Qué variables vamos a analizar el día de hoy? Vamos a revisar el nivel de detalle en piezas del mismo espesor cortadas con diferentes potencias. Vamos a ver qué tiempo, qué velocidad es la que utilizamos para cortar estos espesores y también un poco hablar de la eficiencia al momento de dimensionar la máquina de acuerdo al espesor que estoy trabajando. El día de hoy estamos con la máquina de uno de nuestros usuarios, don Carlos Almeida, que es un emprendedor Forza. Él lo que hace es dar servicio, fabricar productos y justamente nos estamos ayudando de su máquina para poder hacer esta explicación y revisar estos espesores de corte. Vamos a empezar nuestra comparativa con el espesor de 8 milímetros. Tengo en mi mano izquierda el corte con 1500 vatios y acá el corte con 3000 vatios. Si lo vemos más de cerca, aquí es mucho más clara el nivel de detalle que tenemos en cada una de estas piezas. Por lo pronto, en 1500 vatios tenemos un corte sin rebaba. Sin embargo, hay la aparición de ciertas líneas que sí se empiezan a percibir, lo podemos ver en cámara, que en 3000 vatios no la tenemos. Estas líneas aparecen justamente porque yo con 1500 vatios tengo que disminuir un poco la velocidad. Si ustedes me preguntan, ¿sabe qué, Cristian? Yo voy a trabajar con un espesor de 8 a 12 milímetros, quizás valga la pena hacer la inversión por una máquina de 3000 vatios. Sí, justamente la diferencia es sustancial. Ya viendo las dos piezas al mismo tiempo podemos ver que el espesor no tiene rebabas, no tenemos absolutamente nada de rebaba en ninguna de las dos superficies. Sin embargo, el acabado es mejor con 3000 vatios. Para tener una mejor apreciación y no analizar espesores tan cercanos, hemos pasado de 8 milímetros a 15 milímetros. 15 milímetros es ya casi el límite, el espesor máximo que nosotros recomendamos trabajar con la máquina de 1500 vatios. Si podemos apreciar, a pesar de eso, tenemos un corte bastante limpio. Como les indiqué antes, justamente aquí ya tenemos la aparición de líneas mucho más pronunciadas. Mientras que en 3000 vatios tenemos un corte bastante aceptable, bastante limpio, ¿sí? ¿Qué es importante mencionar aquí? Ustedes dirán, ¿por qué no tenemos piezas de las mismas dimensiones? Es importante recordar que no solo la potencia es la que me afecta el acabado de corte. Tenemos el punto de enfoque, tenemos la temperatura a la que sube el material cuando yo estoy trabajando. Justamente para poner a las máquinas en una misma condición, hemos hecho esta geometría un poco más grande. De esta forma, disipamos un poco mejor la temperatura, de manera de que tengamos una comparación más real. Si yo hiciera una pieza con esta geometría en 1500 vatios, sería mucho más complicado tener el acabado real, debido a que la temperatura aumentaría demasiado. Si ustedes buscan un nivel de detalle, es decir, realizar agujeros más pequeños, en espesores mucho más gruesos, mientras yo tenga más potencia va a ser mejor, porque de esta manera el láser va a recorrer de manera mucho más ágil y yo voy a tener que el material no se va a calentar tanto. De esta forma puedo tener mejores acabados, ¿sí? Entonces, para terminar con la comparación de detalle, las tenemos ahí.
Ahora vamos con el corte de 20 milímetros. Es importante mencionar que con 3000 vatios, 20 milímetros es el límite de espesor que nosotros recomendamos trabajar. Como ustedes pueden apreciar, todavía pudimos fabricar esta geometría. Sin embargo, con 1500 vatios, aquí sí ya podemos ver una diferencia mucho más grande en el acabado de corte. Tenemos en este caso la aparición de líneas que ya merecen un postprocesado. ¿Sí? Justamente hay que recordar cómo funciona el punto focal. ¿Sí? Les recomiendo mucho ver el video de Diego donde menciona cómo influye el punto focal. Si ustedes se fijan, lo que nosotros hacemos es trabajar debajo del punto focal para este tipo de cortes. Hay que recordar que estos cortes solo los podemos hacer con oxígeno, ¿sí? La idea es elevar la temperatura para poder realizar estos cortes. Debido a la velocidad, justamente todas estas líneas, estos detalles que tenemos es porque tuvimos que disminuir la velocidad mucho menos del mínimo recomendado. Por eso aparecen todos estos detalles. A pesar de que no tenemos rebaba, como Forza Láser no recomendamos llevar la máquina hasta estos extremos. Si ustedes ya buscan trabajar con estos espesores, pues sí o sí tendría que ser 3000 vatios o inclusive ya podríamos regresar a ver una potencia más alta, 6000 vatios o 12000 vatios, que son las potencias estándar que nosotros manejamos. Ahora estamos con el espesor máximo que logramos cortar con nuestra máquina de 1500 vatios. Tenemos las piezas en la posición que han sido cortadas. Justamente quiero que vean el nivel de detalle de las líneas. Aquí podemos ver cómo trabaja el láser, cómo se ha esforzado para poder atravesar el metal. Tenemos la aparición de metal fundido en el nivel inferior, metal que hace que sea muy complicado retirar esta pieza de la plancha que hemos cortado. Hay que tener en cuenta que este espesor es únicamente un experimento con 1500 vatios. No recomendamos para nada trabajar esto, sobre todo porque de igual forma tenemos que hacer mucho postprocesado, ¿sí? Ahora, con la pieza de 3000 vatios, este espesor tampoco se recomienda. Sin embargo, tenemos un acabado pues bastante aceptable. Ya podemos ver la aparición de líneas en el corte. Si ustedes tienen alguna vez la necesidad de trabajar con este espesor, recordar que nosotros como Forza Láser dejamos estos parámetros en cada máquina. Sabemos que no es lo mismo calibrar una máquina en Quito, en Guayaquil, en Monterrey, en Guadalajara, en Lima, Perú. Entonces es importante tener en cuenta que el parámetro o el resultado quizás no vaya a ser el mismo, pero sí algo muy similar a lo que tenemos por acá. Hemos llegado a nuestra comparativa final. Estos espesores fueron los máximos que pudimos cortar con cada una de nuestras potencias. Tenemos 1500 vatios, 25 milímetros y con 3000 vatios logramos cortar 38 milímetros de acero al carbón. Mucha gente dirá, pues que si para trabajar estos espesores tengo ese acabado, mejor me compro un plasma. Recordar que estos espesores no son los recomendados para trabajar con estas potencias. Si ustedes se fijan, aquí inclusive tenemos un poco de óxido porque tratamos de enfriar estas piezas para que este material fundido no una nuevamente la pieza con la plancha original. También es importante verificar aquí
que podemos apreciar el ancho del láser con el que estamos trabajando. ¿Sí? Como ustedes se fijan, el láser afecta en muy poco, hay muy poca pérdida por el material que nosotros cortamos. Tenemos en este caso un espesor de aproximadamente 0.9 milímetros con 1500 vatios y ya con 3000 vatios para cortar este material, el espesor o el ancho del rayo láser es un poco más de 1 milímetro. Ha sido muy entretenido para nosotros hacer esta serie de videos. Como ustedes ven, gracias a nuestra expertise hemos logrado llevar a este tipo de maquinaria al límite. Es importante también agradecer a nuestros usuarios porque fuera muy fácil quizás con una fuente en un laboratorio con las condiciones ideales hacer estas pruebas quizás con espesores más gruesos, pero no, con el objetivo de llevarles a ustedes resultados reales. Nos hemos apoyado de nuestros usuarios para que ustedes vean cuál de verdad es el límite al que podemos llevar estos equipos. Si te gusta la tecnología láser, déjanos en los comentarios de qué otros temas te gustaría que hablemos. No te olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en una próxima.